Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la matemática a tu alcance. En este vídeo vamos a resolver una serie de derivadas que, si aplicamos algunos pasos anteriores, algunos pasos de propiedades de logaritmos, de paso a potencia o algunos cambios de funciones trigonométricas, pues podremos resolver derivadas que en un principio pueden ser un poco más complicadas en unos pasos muy rápidos y sencillos. Bueno, os recuerdo que en el blog de la asignatura matemáticas recreativas y educativas.blogspot.com tenéis apuntes, chuletarios, ejercicios resueltos, vídeos, etc. Bueno, pues vamos a resolver la primera. Tenemos una función que es una raíz de una exponencial. Nosotros sabemos que una raíz, al fin y al cabo, lo que hace es dividir entre 2 al exponente. Pues lo que vamos a hacer es aplicar un cambio a esa raíz a forma de potencia. Entonces, eso sería 2 elevado a 2x menos 3 partido por 2. Bueno, y lo que vamos a hacer es dividir entre 2 a todo eso. Pues sería 2 elevado a x menos 3 medios. Y ahora vamos a derivar esta función. Derivada de una exponencial, la tenemos aquí. Aquí he puesto la derivada con la x. A elevado a x, pues la derivada sería ella misma por el logaritmo neperiano de a. Si yo en lugar de tener una x tengo una función, pues su derivada sería esa exponencial por el logaritmo neperiano de a por la derivada del exponente. Por la derivada del exponente. Entonces lo único que cambia en realidad es que en lugar de tener una x, ahora yo tengo una u, una función, y que al final tendré que multiplicar por la derivada de esa función. Pues bueno, pues esto sería la misma exponencial por el logaritmo neperiano de la base, que es el 2, por la derivada del exponente, la derivada de esto. La derivada de una recta es la recta de la derivada, derivamos la x, derivada de x es 1, menos derivada de 3 medios, derivada de un número es 0, pues sería por 1. Multiplicar por 1, como ya sabemos, es lo mismo que dejarlo igual, pues quitamos la multiplicación por 1. Y con eso ya hemos terminado la primera derivada. Habéis visto que es sencillo aplicando pasos de propiedades, que nosotros ya sabemos de cursos anteriores. Bueno, la siguiente. Vamos a hacer algo parecido. Tenemos un logaritmo y ahora tenemos elevado a esta raíz, lo que hace es dividir entre 2 al exponente. Pues sería la tangente de x partido por 2. Ahora, os voy a recordar algunas cosas elementales de funciones inversas. Si yo tengo el logaritmo neperiano, la función inversa es la exponencial de base e. Entonces, si yo compongo dos funciones inversas, se cancelan. ¿Eso qué quiere decir? Que este logaritmo neperiano con esta exponencial se cancela. Y en realidad todo eso es lo mismo que la tangente de x partido por 2. El logaritmo de una exponencial de base e me da el exponente. Bueno, si no os acordáis de eso, pues podéis hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que los exponentes bajan hacia abajo. Eso es una de las propiedades de los logaritmos. Y esto sería tangente de x partido por 2. Por el logaritmo neperiano de e. Pero nosotros sabemos también que el logaritmo neperiano del número e, esto es igual a 1. Pues por tanto, el resultado de esto no es más que tangente de x partido por 2. Bueno, pues ahora yo lo que tengo que derivar es esta función. La derivada de la tangente de x partido por 2. Las constantes, aquí en realidad esto es un medio. Esto es lo mismo que un medio por la tangente de x. Las constantes salen fuera.
de la derivada y no tenemos que derivarla. Entonces, el 2 lo vamos a dejar. Y lo que tenemos que derivar en realidad es solo la tangente de x. Sabemos que la derivada de la tangente de x, tenemos aquí, es 1 más tangente cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 1 partido por el coseno cuadrado de x. Vamos a poner la segunda parte, que es 1 partido por el coseno cuadrado. Pues sería 1 partido por, y añadimos aquí el coseno cuadrado de x. Y ya con eso hemos terminado. Habéis visto que es muy fácil y elemental. Pero claro, hemos tenido que aplicar esas propiedades de los logaritmos o saber que la función inversa del logaritmo es la exponencial. Y simplemente me quedaría con el exponente. Y luego derivo. Bueno, pues ahora tenemos aquí un exponente. Pues si tenemos un logaritmo, el exponente baja hacia abajo. Y aplicamos las propiedades de los logaritmos. Sería 2 veces por el logaritmo de seno de x por el coseno de x. Ahora, os voy a dar una formulita que ya deberíais de saber. Nosotros sabemos que el seno de 2x es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Si os fijáis, tenemos casi lo mismo, casi lo mismo. Tenemos esta parte, simplemente me falta el 2. Pues lo que vamos a hacer es un pequeño truco que hay en matemática, que yo puedo siempre multiplicar por un número y dividir por ese mismo número. Esto sería 2 veces el logaritmo de al seno de x por el coseno de x, lo voy a multiplicar por 2 y para que quede lo mismo voy a dividirlo entre 2. ¿Y para qué hago esto? Para ahora yo poder cambiar todo esto de aquí por el seno de 2x. Yo voy a cambiar eso por el seno de 2x. Pues esto sería 2 por el logaritmo en base 10, si no pone nada es en base 10, del seno de 2x partido por 2. Ahora, voy a aplicar las propiedades de los logaritmos. Porque tengo el logaritmo de una división, pues esto sería 2 que multiplica a... El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Pues el 2 va a multiplicar ¿a quién? Pues a toda la resta. Va a ser 2 por el logaritmo del seno de 2x menos... Y ahora el 2 va a multiplicar también a el logaritmo de 2. Y ahora es cuando vamos a derivar. Voy a bajar un poco la otra función para que nos quede hueco. Y ahora tengo que derivar esa función que tenemos aquí. Pues derivo. Derivada de la función, pues sería el 2 que está multiplicando se queda fuera. Y vamos a derivar el logaritmo del seno de 2x. Vale. Pues la derivada del logaritmo la tenemos aquí. Derivada del logaritmo es 1 partido por lo que tengo dentro. 1 partido por el seno de 2x por el logaritmo en base 10, que es el que tenemos, del número e, por la derivada de lo de dentro. Siempre vamos a tener que derivar aplicando la regla de la cadena. Cuando tenemos varias funciones, tenemos el logaritmo del seno, pues siempre vamos a tener que derivar lo de dentro por la derivada del seno de 2x. La derivada del seno de 2x es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Sería el coseno de 2x por la derivada de lo que tiene dentro. ¿Y qué tiene dentro? Pues 2x. Lo que tiene dentro sería 2x. Pues vamos a derivar 2x. Multiplicamos por la derivada de 2x, que es 2. Bueno, ya hemos acabado la derivada
del logaritmo del seno. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo del seno de 2x, tengo que derivar primero el logaritmo, segundo el seno y tercero el 2x. Si os fijáis, aquí tengo la derivada de 2x, aquí tengo la derivada del seno, bueno, sería toda esta completa, y la derivada del logaritmo sería toda esta completa. Bueno, pues tengo que restar ahora la derivada de esta constante. Esto es una constante, 2 por el logaritmo de 2 es un número, la derivada de un número es 0. Por tanto sería menos 0 y no lo vamos a poner. ¿Y esto a qué es igual? Pues lo ponemos en forma de división, en el denominador nos queda el seno de 2x, en el numerador tenemos un 2 por aquí con un 2 por allá, 2 por 2 son 4, el coseno de 2x por el logaritmo de. Y nosotros también sabemos que el coseno partido por el seno es la cotangente. Pues esto sería 4 por la cotangente de 2x por el logaritmo de. Bueno, así queda la simplificación de la derivada. Vamos a hacer ahora otra. Voy a borrar esto porque voy a poner otra propiedad. Yo creo que aquí más de uno tendría serios problemas para derivar todo eso. Pero os voy a dar un detalle que va a hacer que la derivada que estéis haciendo, si queréis intentarla, que podría a lo mejor ser media carilla o una carilla, se convierta en una línea. Nosotros sabemos que 1, la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x partido de 1 más coseno de x, esto es igual a la tangente de x medio. Bueno, en realidad con un más menos. Pero para las funciones nosotros tomamos siempre el valor positivo. Por tanto, esta raíz la voy a cambiar por su valor. Lo voy a cambiar todo esto, lo voy a cambiar por la tangente de x medio. Y vais a ver ahora que simple y fácil sale. Esto sería la arcotangente de la tangente de x medio. Y ahora, ¿cómo derivo esto? Bueno, pues no tengo que derivar todavía. Yo lo que sé es que la arcotangente y la tangente son funciones inversas. Entonces, si yo tengo dos funciones inversas que se están componiendo, porque tenemos la arcotangente ¿de quién? De la tangente. Entonces, se cancelan y me quedaría directamente x medio. ¿Y por qué se cancelan dos funciones inversas? Vamos a pensarlo fácil. Si yo a una función, por ejemplo el x, lo multiplico por 2 y luego lo divido entre 2, ¿qué pasa? Que se cancelan los dos y me queda lo que tenía al principio. Pues lo mismo. Si yo tengo una arcotangente y luego le aplico una tangente, o al revés, yo tengo una x, le aplico primero la tangente y luego le aplico la arcotangente. Pues se van porque son funciones inversas y me queda lo que tenía al principio, que era la x. Y la derivada de la función, pues sería directamente derivar esto de aquí. La derivada de x medio, pues 1 medio. Y así de simple sale esa derivada. Bueno, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal y seguirnos en las redes sociales. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.